The Bridge. Así es como se conoce comúnmente a uno de los estadios con más historia del viejo continente. El imponente Stamford Bridge, una de las cunas del fútbol inglés y hogar de uno de los equipos más importantes de Londres, si no es que el más importante, el Chelsea Football Club. ¿Conoces la historia y datos interesantes del Estadio de los Blues? Te los contamos hoy en Chelsea Road. Bienvenidos. Esto es Chelsea Road, un podcast y análisis del equipo Blue, el orgullo de Londres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Bienvenidos a Chelsea Road. Esta semana Chelsea ha descansado por el paro en Inglaterra debido al funeral de la reina y también por el parón de selecciones con motivo de la Nations League en Europa, o la fecha FIFA. Por eso, para no aburrirnos y hacer más llevadera la espera mientras nuestro equipo vuelve a jugar, en esta ocasión traemos para ustedes un episodio con algo de historia que sin duda alguna van a disfrutar mucho. Inglaterra es ese país en el que el fútbol se entiende casi como una religión. La capital, Londres, tiene varios equipos, 5, que compiten en la Premier League. Este sorprendente dato hace que muchos de estos clubes empleen gran parte de su presupuesto anual en superar al vecino o al equipo rival de la zona. Todo esto se convierte en una lucha de gigantes por conseguir a jugadores, contratos multimillonarios, publicidad y sin duda alguna, gigantes, modernos y recientemente americanizados estadios. Sin embargo, en Inglaterra, más que en cualquier otro lugar del mundo, los estadios son una seña de identidad de las instituciones y son parte fundamental del club. En Londres, como bien decimos, hay varios míticos y uno de ellos es Stamford Bridge, un lugar con historia y que no todo el mundo conoce bien sus detalles. ¿Sabías que Stamford Bridge es un estadio que comenzó albergando competiciones de atletismo? Sí. Situado al sudoeste de la ciudad, en la zona de Hammersmith y Fulham, The Bridge es el apodo con el que los aficionados del Chelsea conocen a su casa, su estadio. Su nombre surgió con motivo, noten, dato histórico, con motivo de la batalla de Stamford Bridge en el año 1066, cuando ingleses y noruegos lucharon cerca de ese terreno. Aunque el año 1877 está registrado como el de su inauguración, fue en 1905 cuando formó parte del Chelsea Football Club, antes llamado London Athletics Club. Ese mismo año comenzó su remodelación y estaba a cargo de los hermanos Gus y Joseph Mears, quienes decidieron cambiar por completo el diseño del estadio. ¿Por qué? Porque la pista de atletismo restaba visibilidad a los aficionados. Y curiosamente, algo que seguramente varios de ustedes ya conocen, este estadio fue ofrecido al Fulham, pero al ser rechazados, se creó un nuevo club para precisamente convertirlo en el rival del Fulham. El arquitecto a cargo del diseño del estadio fue Archibald Light, espero haberlo pronunciado bien. El estadio tenía una capacidad de alrededor de 100.000, lo que lo convertía en el segundo más grande de Inglaterra, noten esto. The Bridge permaneció casi sin cambios hasta 1930, cuando una nueva terraza denominada The Shed End se levantó en la zona sur y se convirtió en la tribuna con más asistentes. La mayoría estaban de pie hasta que fue demolida en 1994 tras la normativa que obligaba a colocar asientos en todas las plazas tras la tragedia de Hillsborough. Pero no todo fue color de rosa en Stamford Bridge, ya que para llevar a cabo las remodelaciones se usó un presupuesto muy grande que afectó al club, ya que se sumió en una crisis financiera. El plan fue demasiado ambicioso y el Chelsea se vio forzado a vender a sus jugadores estrella. Esto provocó que descendieran de categoría y rozaran incluso la ruina total. Así que en medio de la grave situación económica del equipo, esto a finales de los años 70, ¿qué se decidió hacer?
Bueno, se decidió vender Stamford Bridge, note, a unos promotores inmobiliarios para pagar parte de las deudas. Esta fue una medida drástica, ya que el Chelsea, el club, no era dueño del recinto, y se corría el riesgo de que, según se decía, fuera demolido para, por ejemplo, construir un supermercado. Así que tras la lucha de 10 años del presidente Ken Bates, finalmente los Blues recuperaron la propiedad del estadio, de The Bridge, en 1992. Y se determinó que el propietario sea el Chelsea Pitch Owners. Esta es una organización sin fines de lucro que fue creada precisamente para evitar que la historia se volviera a repetir. La casa del Chelsea ha experimentado grandes cambios desde que ocurriera todo esto que les acabo de contar. Si bien antes su capacidad, como decíamos, era de casi 100,000 personas, actualmente solamente caben 41,000, y estas personas pueden sentarse a disfrutar cómodamente del fútbol. Y es que estas cifras son realmente bajas si las comparamos con otros recintos a nivel internacional, como por ejemplo Old Trafford en Manchester, que tiene una capacidad de 75,000, o el Emirates Stadium, en el que caben más de 60,000. Pero no es el número de asientos lo que hace único a Stamford Bridge. ¿Saben por qué? Porque lo que hace especial al estadio del Chelsea es el olor auténtico a fútbol que se respira a pie de campo, ya que es sumamente increíble el escaso espacio que hay entre los banquillos y el terreno de juego, que son no más de 3 pasos. Así que la magia de vivir desde tan cerca los partidos también impresiona a los aficionados, ya que corean los nombres de los jugadores y los tienen prácticamente a 2 pies. Otra cosa que hace muy especial a Stamford Bridge es que el vestuario de visitante es el que más clase tiene del mundo. Ya en el corazón del recinto, concretamente en los vestuarios, encontramos algo único. El Chelsea es uno de los 4 equipos con más presupuesto, y esto tiene sus ventajas, porque sin duda alguna el equipo está pasando por sus mejores épocas desde que fue adquirido por Roman Abramovich, ahora por Todd Boehly, pero ha tenido logros increíbles. Esto le ha permitido jugar en las competiciones más importantes del mundo, como bien sabemos, la Liga de Campeones. Así que los vestuarios del equipo visitante tienen una exposición de camisetas de jugadores históricos todos que han jugado contra los Blues. Puedes encontrar las playeras de Messi, de Cristiano Ronaldo, Bobby Charlton, Johan Cruyff, Maldini o Thierry Henry. Y ellos completan una histórica e irrepetible colección con la que no muchos pueden contar. Puede que esto sea poco en comparación con vestuarios de visitante de, no sé, el Camp Nou o el Santiago Bernabéu, pero este pequeño detalle, sin duda alguna, realza un poco más el vestuario visitante de Stamford Bridge, y te aseguro que este es un dato que no conocías. El tour por el estadio del Chelsea es uno de los más visitados y populares de toda Inglaterra, además de ser uno de los más completos de toda Europa. Durante su recorrido puedes visitar algunas de las zonas más importantes y exclusivas del estadio, como la sala de prensa, el túnel de entrada al campo o incluso los vestuarios que ya mencionábamos. También puedes salir al césped del estadio y tomarte fotos, como si fueras un jugador más del Chelsea. Gracias a su experiencia multimedia, los visitantes pueden sentir realmente lo que viven los jugadores minutos antes de saltar al césped, disfrutar de imágenes históricas, visitar el museo del club, y también eso es muy especial ya que es un lugar en el que descansan todos los títulos obtenidos en competiciones tanto nacionales como internacionales. El impresionante Museo del Chelsea también está decorado con multitud de imágenes de archivo y videos de las grandes hazañas del equipo. También están acompañados por equipaciones y balones históricos que fueron utilizados por leyendas como Hernán Crespo, Michael Ballack o el portero histórico Petr Cech. Pero ¿cómo es que un club con tanta historia, porque sí hay que decirlo, tiene mucha historia el Chelsea, ¿por qué un club así tiene un estadio hoy en día tan pequeño, con solo 41,000 asistentes como decíamos hace un momento? Bueno, desde que fue adquirido por Roman Abramovich, se anunció la intención de ampliar Stamford Bridge. Se quería ampliar a 55 o 60,000 asientos. Pero por estar ubicados en una zona muy urbanizada, esto fue bastante difícil.
Stamford Bridge ha sido escenario de muchos partidos épicos, remontadas de infarto y goles en el último minuto. Por su túnel de vestuarios han desfilado leyendas como Frank Lampard, Didier Drogba, John Terry, Gianfranco Zola, Eden Hazard, muchísimas leyendas. Pero además de grandes nombres, el Chelsea, como decimos, tiene una gran cantidad de títulos que hoy en día lo convierten en uno de los clubes más laureados de Inglaterra. Entre todos destacan sobremanera las finales de la Champions League, conseguidas en 2012 y 2021 frente al Bayern de Múnich y Manchester City, las Supercopas de Europa y recientemente el Mundial de Clubes. Tampoco hay que restar importancia a las Premier League, las FA Cup y también 2 UEFA Europa League o Copa UEFA. Sin duda alguna, Stamford Bridge, aunque antiguo, guarda muchas historias, leyendas y memorias que lo hacen un estadio único en el mundo, y también en el Reino Unido. La remodelación va a llegar seguramente de la mano de Todd Boehly, y tristemente parte de esa magia clásica terminará perdiéndose. Así que mientras podamos, sigamos disfrutando de uno de los estadios más clásicos y tradicionales del fútbol inglés. Espero que hayas disfrutado esta información, y sobre todo que te gustara el podcast. Aquí hay muchos datos interesantes. Yo, por ejemplo, no sabía lo de las camisetas de los jugadores históricos que han jugado contra el Chelsea y que se encuentran en el vestidor del equipo rival. Sin duda alguna esto nos deja ver que el Chelsea se codea con los mejores equipos del mundo. Puedes visitar la página del Chelsea y también agendar una visita al estadio de Stamford Bridge la próxima vez que vayas a Londres. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este episodio te ayude a hacer más leve la espera en lo que vuelve a jugar el Chelsea dentro de unos días, pero también quiero comentarte que con frecuencia trataré de sacar episodios como este con datos históricos, con algunas historias curiosas del club, ya que aunque, como decimos, es importante el hacer análisis de los partidos y estar al tanto de las últimas noticias, creo que un poco de historia no le viene mal a nadie, y sobre todo si es de nuestro equipo. Que tengas un excelente día. Te mando muchos saludos y nos vemos pronto en el próximo episodio de Chelsea Road. Pero antes de despedirnos, quiero también compartir contigo una noticia muy importante, porque también me comprometí a darte las últimas noticias. Quiero comentarte que el día de hoy, lunes 19 de septiembre, se publicó hace algunas horas que Chelsea sí iría por Edson Álvarez, el jugador mexicano que ahora está jugando en el Ajax, y eso gracias al Barcelona. ¿Pero cómo es esto? Bueno, pues el Barcelona intentará fichar a Jorginho, sí, intentará fichar a nuestro jugador número 5. Así que eso facilitaría que Edson Álvarez, el jugador mexicano que varios seguimos, pueda llegar a la Premier League. Esperemos que así sea. Bueno, no quisiéramos que se fuera Jorginho porque es un buen jugador, pero también nos gustaría sin duda alguna ver a Edson Álvarez, y en lo personal pienso que Jorginho pues ya está cumpliendo un ciclo en Stamford Bridge, y no le vendría mal también una salida, por ejemplo, al Barcelona, y eso puede abrir la puerta a nuestro compatriota Edson Álvarez. Así que estaremos muy al pendiente de cómo se va desarrollando esta historia entre Chelsea y el jugador mexicano, y quién sabe, quizás en enero, en el mercado de invierno, podamos verlo vestido de blue. Ahora sí me despido, hasta pronto. Esto es Chelsea Road, un podcast y análisis del equipo Blue, el orgullo de Londres.